Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Vaikra, capítulo 12, verso 1. Levítico, capítulo 12, verso 1. La porción semanal, la Perashá Ashabúa, la porción de la semana, se titula Tazría. Tazría, que significa concibiere. Es una palabra hebrea que significa concibiere. El día de hoy es el día 3 de Nisan del año 5763, 5 de abril del 2003. Y vamos a leer el libro de Levítico, Vaikra, capítulo 12, verso 1. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: Vayedaber Adonai el Moshe lemor, habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando hubiere concebido y dado a luz a un hijo varón, quedará impura 7 días, igual que los días en que está separada del esposo por su enfermedad mensual, quedará impura. Daber el Beney Israel, el Emor Isa, Kitas Ria, Beyaldá Sahar Betame, Ashbat Yamin Kimei Nidat Devotá Tidma. Entonces, en esta porción, precisamente Tazría es la palabra que traducen al español como concibiere. A diferencia de los años anteriores, en este año no se lee esta porción Tazría. Si alguien recuerda, los años anteriores hemos leído esta porción Tazría juntamente con otra porción que se llama Metzora. Pero en este año se lee la Perashá Tazría sola, debido precisamente a que en este año se añade el mes de Adar 2 y se considera el año 5763 como un año embolismal. En esta Perashá, en realidad vamos a tratar nuevamente el tema de una enfermedad bíblica llamada Tzarat. Vamos a comenzar con esta enseñanza. Si se dan cuenta ustedes, en esta Perashá Tazría se compone de 2 capítulos, el capítulo 12 y el capítulo 13. El capítulo 12 es muy claro, habla acerca de la mujer cuando da a luz, y el capítulo 13, así como el 14 que más adelante veremos, nos habla acerca de esta enfermedad Tazría. Al español, esta enfermedad Tzarat se traduce como lepra, sin embargo no es una lepra convencional. Esta enfermedad Tzarat es una enfermedad de índole cutáneo, al igual que la lepra de nuestros días. Es una enfermedad de índole cutáneo. Sin embargo, si ustedes observan, no es la lepra que se conoce hoy en día, por causa de que la lepra que se conoce hoy en día nada más tiene que ver con la piel de la persona. Sin embargo, esta Tzarat no nada más tenía o infectaba o contaminaba la piel de las personas, sino adicionalmente también contaminaba la ropa y contaminaba también las casas, las paredes. Entonces, esta enfermedad se presentaba como una hinchazón en la piel, o como una erupción dentro de la piel con llagas, o una mancha blanca en las personas, o bien con tumores, con bolitas en el cuerpo. Y adicionalmente, también como les platicaba yo, se presentaba con moho o con manchas blancas en la ropa y en las casas. ¿Por qué se presentaba esta enfermedad Tzarat? Y yo creo que es una de las más grandes lecciones, esta que nos da la Torá, en cuestión del comportamiento del hombre. ¿Por qué se presentaba la enfermedad de Tzarat en el hombre? Por una sencilla razón: porque el hombre cometía el pecado de Lashon Hará. Lashon Hará. ¿Qué significa Lashon Hará? Literalmente se traduciría como mala lengua. Esto es, andar hablando mal de las personas en los tiempos bíblicos provocaba que la persona recibiera esta enfermedad conocida como Tzarat.
Imaginémonos que hoy en día estuviera vigente esta enfermedad, o no tanto que estuviera vigente, mejor dicho, si estuviera presente, porque vigente sigue estando vigente, pero no está presente. Yo creo que la gran parte del pueblo de Hashem estaríamos enfermos de Tzarat. Mientras existía el Mishkan y mientras existía el Beit HaMikdash, la gente que cometía el pecado de murmurar en contra de su prójimo, le sucedía esta enfermedad, la cual no era precisamente una enfermedad convencional, la cual debiera la persona presentarse delante del médico para que él le diagnosticara algo, sino que esta enfermedad de índole divino no se presentaba a la persona enferma delante de un médico, sino se presentaba delante de un Cohen, delante de un sacerdote, para efecto de que el sacerdote le diagnosticara si los síntomas que estaba presentando la persona eran efectivamente la enfermedad de Tzarat o no. A las personas que tenían la posibilidad de que su afección física fuera Tzarat, se les apartaba de la sociedad durante 7 días y se les volvía a examinar. Y cumplían ellos un periodo de examinación hasta que el Cohen declaraba sí es Tzarat. Y cuando la persona ya tenía esta enfermedad de Tzarat con él, entonces era aislada por completo de la sociedad, era llevada a vivir a otro lugar, se separaba de su familia, de sus hijos, de su esposa, de sus padres, de la sociedad en donde él se había desenvuelto desde pequeño, y era apartado por completo precisamente de la sociedad. ¿Por qué? Ya lo he platicado, porque cometía el pecado de Lashon Hara, o bien de Rehilut. La palabra hebrea para chisme es Rehilut. Entonces, hablar mal de alguien o andar chismeando, están ustedes, la gente que tuvo el estudio de lo que era Lashon Hara, pudieron darse cuenta que el Lashon Hara es hablar mal de una persona. Y este hablar mal podría estribar en que lo que dijera de la otra persona podría ser verdad o no. Esto es el Lashon Hara. Hablar mal de la persona siendo verdad o no siendo verdad. Y el Rehilut es andar inventando historias acerca de la persona. Ahora, esta Tzarat, como ya les platicaba, tenían una repercusión física. ¿Ustedes se imaginan cuando una persona de repente se veía con esta enfermedad? Ustedes han visto a personas que ocasionalmente ven dentro de la sociedad de hoy en día cuando tienen una enfermedad cutánea, y si quieren llegar a pedir un trabajo como que inmediatamente causan repulsión, no se les da fácilmente trabajo. Cuando una persona tiene una enfermedad de la piel, llega de repente y saluda a la persona y la otra así como que no queriendo, como que le da la mano. La repercusión física que tenía una persona enferma de Tzarat era realmente difícil de llevar. Y tal impacto provocaba en la persona esta enfermedad, que incluso esta enfermedad fue mostrada a Moshe con el objeto de demostrar que el Eterno era poderoso. Y sobre todo para demostrarle a la gente que el Eterno tenía poder. ¿Recuerdan ustedes cuando el Eterno está con Moshe y le da las señales que le tenía que presentar a Faraón y al pueblo de Egipto? ¿Recuerdan ustedes? Le dice, agarra tu bastón, tu báculo. ¿Se acuerdan ustedes? Y dice, y tíralo. Y cuando tiraba ese bastón, era convertido en culebra. ¿Se acuerdan que eran uno de los milagros que hacía el Eterno con esta persona, con Moshe? Que también fue duplicado o fue, ¿cómo se dice? Realizado también por los hechiceros que vivían en Egipto. Pero otras de las cosas que hizo Moshe es que el Eterno le dijo, mira, mete tu mano. Y cuando sacaba su mano, de repente su mano estaba llena de Tzarat. Después le decía el Eterno, vuélvela a meter, y ahora sácala, y cuando sacaba la mano ya estaba completamente limpia. Vamos a verlo en Shemot capítulo 4 verso 6. Éxodo capítulo 4
verso 6. Le dijo además Hashem: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Éxodo 4:6, Shemot 4:6. Le dijo además Hashem: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa. ¿Cómo qué? Como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Imagínense qué impacto originalmente tuvo Moshe cuando le dice: mete tu mano en el seno, la mete, la saca y de repente estaba enfermo. Ustedes se pueden imaginar la cara de sorpresa que tenía Moshe al ver su mano, dice la Biblia, tan blanca como la nieve. La volvió a meter y salió sana. Y esta era una de las señales que le iba a mostrar al pueblo de Misraim, de Egipto, para detrás de esta señal darles a entender que verdaderamente el Eterno estaba con ellos. Pero no nada más tenía una repercusión física, sino también tenía una repercusión social. Recuerden ustedes que esta enfermedad era ocasionada por hablar mal, murmurar de las personas. Entonces, cuando una persona murmuraba y le caía esta enfermedad, ¿se imaginan la gente que los conocía y que ya sabía que esta enfermedad era como consecuencia de murmurar? Al verla enferma, lo que estaba pensando. Imagínense que cada vez que habláramos mal de alguien nos pusiéramos verdes. O como el cuento de Pinocho. Cada vez que alguien mintiera, de repente le creciera la nariz. Y cuando la gente observaba en el cuento de Pinocho a Pinocho que le crecía la nariz, inmediatamente sabía: él ya mintió. Y en los tiempos bíblicos, cuando una persona murmuraba en contra de otro, le ocasionaba esta enfermedad, ¿se acuerdan? ¿Se imaginan la sociedad en lo que pensaba de la mujer o del hombre que tenía esta enfermedad? ¿Ustedes creen que sería muy fácil que las mujeres se seguían juntando con la mujer enferma? ¿O los hombres muy fácil se iban a seguir relacionando con él? Y era una enfermedad que el Eterno divinamente había mandado al hombre con el único objeto de enseñarle de una manera física la repercusión que tenía el hablar mal de las personas. En el libro de Salmos dice que la lengua puede inflamar hasta tal modo que causa muerte en las personas. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Jacob? Que la lengua es como un pequeño timón, ¿verdad? Que puede hacer con un pequeño fuego que se enciende todo un bosque. Entonces, el problema que se tiene con la lengua era algo, una lección que el Eterno quería demostrarle a nuestro pueblo, que era precisamente algo nefasto que el hombre cayera en semejante pecado. Ahora, imagínense que de repente el hijo viera al papá enfermo de tzarat. ¿Ustedes creen que el hijo muy fácilmente iba a poder murmurar de otras personas? ¿Ustedes creen que la hija viendo a la mamá o el hijo viendo a la mamá enfermo de tzarat iba fácilmente a murmurar de otras personas? ¿Lo creen o no? Difícilmente, ¿verdad? Y esta enfermedad, mientras existió el Mishkan, estuvo presente. Mientras, me refiero al tabernáculo, mientras estuvo presente el Santo Templo, el Beit HaMikdash, la enfermedad estuvo presente. Pero una vez que existió el Jurban, esto es, que el Santo Templo fue derribado, esta enfermedad ya no se presentó más en nuestro pueblo. ¿Por qué ya no se podía presentar? Porque precisamente no existía el lugar en el cual el hombre podía acudir para que el Cohen identificara si era enfermo o no era enfermo la persona. Y en nuestros días ya no se presenta esa enfermedad. Pero esto no quiere decir que en los tiempos finales, cuando nuevamente se ha erigido el Beit HaMikdash, no se vuelva a presentar. ¿Ustedes creen que se volverá a presentar o no? Por supuesto que se volverá a presentar. Y si nosotros con estos ojos, como decía mi abuelita, que se comerán los gusanos, ¿podremos ver acaso que el Beit HaMikdash o que el Santo Templo nuevamente se ha erigido? Con nuestros mismos ojos veremos que esa enfermedad se vuelve a presentar. ¿Por qué el Eterno lo hacía? Porque era una forma pedagógica
visible, física, de que el hombre se diera cuenta de la repercusión de sus actos. Y es tan grande esta lección que el Eterno le dio a nuestro pueblo. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Romanos? Dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Se acuerdan? ¿Para qué las escribió el Eterno y para qué permitió que existieran? Para que en su misericordia, a través de cosas que no vemos, creamos y no las hagamos. Y es tan grande esta lección que una mujer en realidad, que si nosotros analizamos su vida, me refiero a Miriam, en el español la traducen como María, el nombre hebreo de María en realidad es Miriam. Una mujer Miriam, la hermana de Moshe y la hermana de Aarón, si nosotros estudiamos su vida, era una mujer en realidad una sierva de Dios poderosa. Era una sierva de Dios que era profetisa. Era una sierva de Dios que cuando existió precisamente la libertad de nuestro pueblo, ella dice en la Biblia que tomó los panderos y fue la que encabezó precisamente la danza juntamente con otras mujeres de agradecimiento a Hashem. Era una mujer que dice en la Biblia que el Eterno le hablaba. Pero saben, esta mujer que era una gran sierva del Eterno, cometió un error. ¿Saben cuál fue el error que cometió Miriam? Murmuró en contra de la cabeza que el Eterno había puesto para el pueblo. Vamos a ver el libro de Devarim, capítulo 24. Y en este libro nos narra precisamente un ejemplo de esta enfermedad que les estoy comentando, que se llama Tzarat. Y observemos muy bien con detenimiento lo que Miriam está a punto de realizar en contra del siervo, el cual la Biblia dice en la Biblia que Moshe, no hubo hombre tan manso en la tierra como Moshe. Devarim, capítulo 24, verso 8, Deuteronomio 24, 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado, ¿qué dice? De observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo el Eterno tu Dios, ¿a quién? A Miriam, en el camino, después que saliste de Egipto. ¿Por qué les dice que se acuerden? Ese es un mandamiento, una mitzvah. El hombre se tiene que acordar lo que hizo el Eterno con Miriam. Y ahora vamos a ver el libro de Números, capítulo 12, verso 1. Y leamos con detenimiento lo que el Eterno le dará una lección a Miriam, la hermana de Aarón y de Moshe. Verso 1. María o Miriam y Aarón hablaron con Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moshe ha hablado el Eterno? ¿No os ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice la Biblia? Y lo oyó el Eterno. Miren, aquí Moshe, ante los ojos de Miriam y ante los ojos de Aarón, había cometido un error. Ante los ojos de ellos. Y entonces dicen, ¿qué acaso nada más habla el Eterno por boca de Moshe? ¿Que no también nos habla a nosotros? Y querían de alguna u otra manera quitar aquel siervo el cual el Eterno había puesto. Y verso 3. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Hashem a Moshe, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Hashem descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María o a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Hashem. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe? Entonces la ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del Mishkan. Y he aquí que Miriam estaba, ¿qué dice? Leprosa, como la nieve. ¿Por qué? Porque había murmurado en contra de Moshe, el siervo de Hashem.
Y miró a Aarón y a Miriam, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moshe: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¡Qué mansedumbre de Moshe! No nada más estaba diciendo que Miriam había pecado, sino decía: hemos pecado. Verso 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Se imaginan la apariencia física que tenía en ese momento Miriam? Ahora, acordémonos que unos cuantos capítulos antes, Miriam había sido un ejemplo para las mujeres. Miriam había sido una sierva del Eterno. Miriam había encaminado a las mujeres a que alabaran al Eterno. Miriam era una mujer la cual otras mujeres llegaban con ella y le pedían consejos. Miriam era una mujer la cual los demás personas le tenían respeto porque ella conocía y sabía de la voluntad del Eterno. Y sin embargo, con toda la altura espiritual que tenía Miriam, cometió un grave error. ¿Cuál? Murmurar. ¿Y saben qué? Miriam pasó a la historia de nuestro pueblo, no nada más porque danzó. ¿Se acuerdan ustedes? Cantamos como Miriam hizo con el tamboril, ¿se acuerdan? Cantamos acerca de las proezas que ella hizo, pero no nada más pasó a la historia porque ella danzaba y entonaba cánticos a Hashem, sino también pasó a la historia porque cometió un grave error. ¿Cuál? Murmurar en contra del líder, en contra del siervo, en contra del pastor. Dicen que el primer rabino, ¿quién fue? Moshe. De hecho, se le denomina Moshe Rabbeinu. Es Moshe, nuestro rabino. Y ella murmuró en contra del rabino Moshe. Y dice ahí, verso 3, entonces Moshe clamó a Hashem diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Hashem a Moshe: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la Kaal, a la congregación o a la iglesia, si la tradujéramos esta al español, del hebreo al griego y del griego al español. Versículos 15, así Miriam fue echada del campamento, ¿cuántos días? 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam con ellos. Entonces, había una repercusión no nada más física en el individuo, en el hombre o en la mujer, sino también había una repercusión social. Ahora, también había una repercusión en lo emocional. ¿Por qué? Porque ¿se imaginan el impacto que causaría en una persona eso? Vamos, ya no nos vayamos a un caso tan grave como la lepra. Muchas veces el hombre o la mujer, hay algunos que se preocupan porque se les empieza a caer el cabello. Y cuando se les empieza a caer el cabello a algunos hombres e inclusive mujeres, se ven en el espejo y no se sienten bien. Inclusive muchos de ellos empiezan a caer en una depresión, nada más porque físicamente está cambiando su apariencia. Otros que tal vez tienen algún defecto físico y se ven al espejo y no están conformes con ellos mismos. Hace poco tiempo murió uno de los jazzistas más prominentes de México. No sé si lo llegaron a conocer. Se llamaba Juan José Calatayud. Y este personaje, Juan José Calatayud, recuerdo que alguna vez escuchaba su historia y era un hombre que físicamente estaba bien, y al final de sus días ustedes podían ver a este hombre tocando jazz detrás de un teclado, detrás de un piano, detrás de un órgano, y tenía sus piernas cortitas y ya le colgaban. Y yo muchas veces cuando veía a un hombre así, yo me ponía a pensar el trauma que había detrás de eso, después de haber visto que él era una persona normal. O hace algunos años en México que todavía existía la enfermedad conocida como la polio. ¿Recuerdan ustedes? Baruch Hashem, hoy en día, según la Secretaría de Salud, esta enfermedad de polio ya está
extinta en nuestro país. Pero hace algunos años, cuando a los niños no se les vacunaba de la polio, nacían perfectamente bien sanos. Y después de que la polio les acaecía, uno de sus piernas empezaba a dejar de crecer. Y hoy en día todavía hay generaciones que podemos ver de hombres o de mujeres que caminan precisamente con esa malformidad, no porque hayan nacido con un pie corto, sino porque esta enfermedad conocida como polio los enfermó. Y yo creo que bien una persona pudo haber nacido con una malformación y durante toda su vida nunca conoció lo que era la sanidad o nunca conoció lo que era estar bien, normal, entre comillas. Pero imagínense ustedes el impacto emocional que hubiera causado que una persona nace bien, después por murmurar se enferma con esa enfermedad de Tzarat y se ve al espejo y definitivamente ve que su semblante ha cambiado. Ve que si tal vez era una persona bien parecida, su belleza estaba quedándose a un lado como consecuencia de esta enfermedad. Sin duda alguna había sido algo tremendo. Y no nada más eso, sino que no nada más se conformaba la persona o la sociedad en verla enferma, sino además, por mandato de Hashem, esa persona debía de ser separada de la comunidad. Regresemos a Vaikra, capítulo 13, verso 45. Levíticos 13:45, y miren qué es lo que sucedía. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, no con voz baja. Cuando la persona, una vez que era declarada como enferma, esta persona tenía la obligación de rasgar su ropa. Hoy en día, ¿saben cuándo en nuestro pueblo se rasga la ropa? ¿Cuándo? Cuando alguien precisamente tiene un familiar cercano. Ojo, es cercano. Y entonces es costumbre dentro de nuestro pueblo, la ropa, la camisa, el vestido, rasgárselo. Y esta es una señal de luto que se ve a lo largo de la Biblia. Y esta señal de luto debía de traer la persona que estaba precisamente enferma de Tzarat. Se le llamaba a la persona enferma de Tzarat, se le llamaba Metzora. Entonces, su ropa, que tal vez estaba muy pulcra, muy bien lavadita, se tenía que rasgar. Y no nada más eso, sino que además se separaba de la sociedad. Y cuando iba caminando cerca de caminos en donde las personas estuvieran sanas, él no nada más tenía que decir inmundo, inmundo, sino además tenía que pregonarlo, gritarlo y gritar inmundo, inmundo. Y esto era una señal para que las personas que estaban en el camino se apartaran de él. Y una vez que se apartaban de él, entonces el enfermo de Tzarat pasaba en medio de ellos con el objeto de que no se contaminara. ¿Cuál era la solución que el Eterno dio para esto? Como les había platicado, mientras existió el Beit HaMikdash, esta enfermedad estuvo presente. Pero hay una solución que el Eterno daba. Y saben, cuando esta persona murmuraba en contra de las personas, esto es, se alejaba del Eterno, lo primero que tenía que hacer, ¿saben qué era para recuperar esa sanidad? Voltear sus ojos ante Hashem, voltear ante el santo templo, ante el tabernáculo, y presentarse delante del Cohen. Si una persona estaba en necesidad del Eterno como consecuencia de que estaba enferma de Tzarat, lo primero que tenía que hacer, fíjense bien esto, es una lección tremenda. Como consecuencia de su pecado y de su condición, tenía que voltear a ver al Mishkan o al Beit HaMikdash, se presentaba delante del Cohen, el Cohen salía, lo veía, lo examinaba y después de un tiempo lo declaraba enfermo de Tzarat. Vean lo que dice el verso 2 del Levítico 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de Tzarat es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. ¿Verdad?
Entonces la persona tenía que gritar inmundo, inmundo, y tenía que ser apartado precisamente de la gente a la cual amaba, de la sociedad en la cual vivía, y entonces las personas debían de acudir al Eterno. Yo puedo, a lo largo de este capítulo, el capítulo 13, el capítulo 14, y el ejemplo que veo a lo largo de la Biblia de esta enfermedad de Tzarat, veo 5 pasos que necesitaba el enfermo de Tzarat para recibir sanidad. Primero, el primer paso, una persona enferma de Tzarat debería de identificar su enfermedad. Y esto, pongámoslo como ejemplo de cualquiera de los pecados que cualquiera de nosotros podría cometer. No podemos tener restitución mientras no identifiquemos la enfermedad. Segundo, debía de acercarse delante del Eterno para que el Cohen o el sacerdote lo identificara, lo examinara y lo declarara como enfermo. Tercer lugar, el enfermo de Tzarat debía de separarse de la sociedad. Cuarto lugar, debía de confesar su falta delante del Eterno. Y no nada más eso, en esta enfermedad de murmuración, la Tzarat, ¿saben? No nada más se presentaba delante de Hashem y le decía yo estoy enfermo, sino además tenía que gritarlo delante de la gente y decir yo soy inmundo. Y en quinto lugar, hay algo que sucedía en el tiempo bíblico. Cuando una persona iba caminando y estaba con la ropa rasgada, y ojo, porque él se declaraba como inmundo, su ropa, su forma externa en la cual él empezaba a vivir, era una forma física de la manifestación interna en la cual él estaba viviendo. Esto es, él pecaba, murmuraba en contra de las personas, y esta enfermedad o este pecado interno lo tenía no nada más él que manifestar a través de las llagas, sino también tenía que vestirse conforme a su condición en la cual él estaba. Entonces una persona iba caminando y de repente gritaba inmundo, inmundo, y la gente que estaba sana a su alrededor debía de separarse, pero saben, tenían que cumplir con una obligación. Cuando la persona caminaba en medio de la gente sana, las personas se hacían a un lado, pero tenían la obligación en ese momento de destinar un instante para clamar delante de Hashem y decir, Señor, sánalo. Esto es, no nada más se apartaban de él para que él pasara, el enfermo de Tzarat, sino además era la obligación de toda persona que estaba en ese momento, cuando pasaba el enfermo de Tzarat, que tenía que destinar y decirle, Hashem, yo te ruego por favor que lo sanes. Porque la única alternativa en la cual esta persona podría ser sana, ¿cuál era? Solamente milagrosamente es como podría recibir la sanidad. Ahora, esta enfermedad ilustra perfectamente una paradoja que todo hijo del Eterno siempre ha tenido. Y esto depende mucho de la congregación en la cual esté. Hay congregaciones que dicen, oh, tú no te tienes que juntar con el mundo, porque si tú estás en el mundo y eres amigo del mundo, entonces te constituyes enemigo de Hashem. ¿Se acuerdan ustedes? Y hay muchas congregaciones que forzan e invitan a sus congregantes a que no se junten con el mundo. Pero esto contrastaría con la forma en como Yeshua, HaMashiach, estuvo en esta tierra, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que los fariseos lo criticaban porque él se juntaba ¿con quiénes? Con republicanos, con prostitutas, ¿se acuerdan? Con recaudadores de impuestos, y lo criticaban por eso. ¿Cuál era la respuesta de Yeshua Mashiach? Decía, yo he venido, dice, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, sino son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Y por lo tanto yo he venido precisamente para esas ovejas perdidas. Para ellas vino Yeshua Mashiach. Entonces resulta una contradicción. Por un lado hay congregaciones que dicen, no te juntes para nada con el mundo. Cuando llega una persona con el pastor o con su consejero, con su padre espiritual, y le pregunta, oye, es que fíjate que mi hermana no sé qué, que aquí, que allá, que tú, que yo,
no te juntes con tu hermana. Y les empiezan a restringir el contacto con las personas. Pero esto vendría a contradecir el accionar de Yeshua, porque ¿de qué manera entonces vamos a poder proclamar luz en este mundo? Y no me refiero que necesariamente tengamos una intimidad, una amistad, sino me refiero a esa separación que muchas veces se proclama desde el púlpito y fuera del púlpito al respecto de los creyentes, en los cuales se les invita y muchas veces hay congregaciones que se les forza a separarse. Jacob, el hermano de Yeshua Mashiach, en el libro de Santiago capítulo 5 verso 19, apúntenlo, él dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este texto, el hermano de Yeshua estaba en coherencia con lo que Yeshua hacía. Si alguien se extravía del camino de verdad, pues ¿sabes qué? Si tú vas y hablas con él y lo haces volver del camino, entonces salvarás de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿por qué dice que salvarás de muerte a un alma? En el libro de Eclesiastés la Biblia dice, no seas insensato y no hagas mucho mal, porque habrás de morir antes de tiempo. Dice la Biblia que hay pecado de muerte, ¿se acuerdan? Y hay pecado que no es pecado de muerte. Para la gente que no es hija del Eterno y que comete pecados de muerte tipificados así en la Biblia o no tipificados así, da lo mismo, porque el Eterno, dice la Biblia, que el Eterno es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero la forma en como el Eterno trata con un hijo es muy diferente a la forma en como el Eterno trata con una persona que no es hijo. Y una persona que es hijo, el Eterno le va a privar de la vida mucho tiempo antes si esta persona de continuo anda pecando. Y por eso dice la Biblia, recuerde que aquel que haga volver del pecado y del error del camino a una persona, salvará de muerte a un alma. ¿Por qué? Porque esta persona, siendo hijo y que constantemente está en pecado, el Eterno lo único que dice es: vente para acá, ya no hace falta que sigas viviendo. Y se los lleva. Y un caso lo enuncia el libro de Corintios capítulo 5. Eso se los dejo de tarea para que lo estudien. Pero por otro lado, lo explicaba yo el día martes, de acuerdo a 1 de Corintios 5:9. ¿Cuál es el tratamiento que hace Hashem? Y que Rabbi Shaul escribe magistralmente en 1 de Corintios capítulo 5 verso 9. Y dice Rabbi Shaul: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Y es que de acuerdo a muchas congregaciones, de repente hay una persona que encuentra un trabajo y obviamente en su trabajo muchas veces no tiene la posibilidad ni que su jefe sea creyente, ni que sus compañeros de trabajo sean creyentes. Y hay congregaciones que les dicen a sus congregantes: salte y renuncia de ese trabajo. Y las hay. Y dice Rabbi Shaul, ojo, dice: no que no te juntes con los idólatras, con los ladrones, dice, o con los avaros, dice, porque en tal caso deberías de salir de este mundo, porque así hay a montones. No, dice Rabbi Shaul, no te digo que te separes de ellos, porque si no, de otra manera, ¿cómo compartiríamos que precisamente la luz ha venido a este mundo? ¿Cómo seríamos luz en medio de las tinieblas? Es una contradicción y es una paradoja. Y entonces dice Rabbi Shaul, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose a sí mismo hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Dice: con el tal ni aún comáis. Y recordemos la legislación que hace Yeshua Mashiach. Dice: si tú tienes problema con tu hermano, con tu hermana, dice, ve y habla con él a solas. Si no te hace caso, tráete a 2 o a 3 testigos y habla con él. Y si aún así no te hace caso, dilo a la congregación o a la Keilah y tenlo como gentil o como publicano. Esto es,
trátalo como si no fuera hijo de Hashem. Y no me refiero que un trato precisamente despectivo, sino que dado que no has llegado a un acuerdo de armonía y de unidad con esta persona, entonces ¿sabes qué? No, deséchalo de tu comunión con él. Y aquí lo que dice la Biblia, dice, con el tal ni aún comáis, entonces sepárate. Pero ahora les pregunto, ¿cuál es la obligación? ¿Nada más separarnos? No. Y esto nos los da la enseñanza de Tzarat. Cuando una persona murmuraba, el Eterno le traía una enfermedad y esta persona forzosamente era separada de la sociedad. ¿Cuál era la obligación de los que lo conocían? Orar por él. Entonces, se separaba para efecto de que no se contaminara en murmuración y en chismes. Y una vez que se separaba la persona, la obligación de los otros era orar. ¿Cuál es la obligación de aquel que llamándose hermano fuere borracho o idólatra, maldiciente o avaro? ¿Cuál es la obligación de aquel que es hijo? Orar por la persona. Y es así entonces como esta aparente paradoja, esta aparente contradicción viene a cuadrar perfectamente. Si una persona que llamándose hijo de Hashem, él a sí mismo, y llega contigo, es que yo soy hijo de Hashem, y es que empieza a vanagloriarse que es hijo del Eterno, y sigue cometiendo y sigue estando en pecado, dice la Biblia, no te juntes con él. Pero ¿cuál es la obligación? Orar. No nada más es decir, ya lo voy a tratar como hijo del vecino, ya lo voy a tratar como gentil o como publicano, sino la obligación, ¿cuál es? Orar. Y solo así, y haciendo así, entonces obraremos en misericordia. ¿Están ustedes de acuerdo? Y son precisamente, veamos cómo el Tanaj, la enseñanza del Tanaj, es perfectamente equiparable a las enseñanzas del Brit Hadashah. Una persona cometía pecado, era separada. Una persona comete pecado, es separada. Una persona que cometió pecado y la gente que la conoce tiene la obligación de orar. Esta persona que conoce a esa persona que está en pecado tiene la obligación de orar. Y entonces, así hagamos. Así hagamos. Y esta, nuevamente, es la obligación de todo hijo. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.